tocante a lo que tiene que ver con el aspecto de las características del fruto del Espíritu. Recuerde que no son los frutos, sino el fruto. Diga el fruto. Diga singularidad. Diga singular. Estamos hablando de eso, del singular fruto del Espíritu, que tiene varias características. No son varios frutos, mejor, sino un solo fruto con 9 características. Y una de las cosas que quiero que usted comprenda es que cuando se habla del fruto del Espíritu, en realidad, y esto es bien importante, se está hablando del carácter mismo de Dios. El carácter mismo de Dios. Solo por hacer un pequeño repaso, usted sabe que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Obviamente ese fruto refleja el carácter mismo de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros estamos aquí hoy adorando a un Dios de amor, a un Dios de gozo, a un Dios de paz, a un Dios de paciencia, de benignidad, de bondad, de fe, de mansedumbre y de templanza. Un ser que está siempre bajo control y bajo toda autoridad. Pero yo quiero en este día mencionar que cada una de estas características del Espíritu Santo, características mismas de Dios, se pueden ver de varias maneras. Y ya habíamos mirado desde el punto de vista de lo que tiene que ver con los antónimos, es decir, lo contrario. Lo contrario a amor es rencor, o también odio, está bien. Lo contrario a gozo es amargura. Acuérdense que gozo, algunas versiones lo traducen como alegría. Lo contrario a paz es intranquilidad. Intranquilidad. Diga el que está a su lado, imperturbabilidad. Dígaselo rápido, imperturbabilidad. Eso es lo contrario, es cuando alguien tiene la paz de Dios. Paciencia, lo contrario a paciencia es desesperanza. Desesperanza, porque paciencia es soportar en medio de la dificultad. Y benignidad, benignidad, que es de los que vamos a hablar hoy, lo contrario a benignidad es dureza. Alguien benigno es alguien que se puede ver como alguien gentil, pero alguien duro es lo contrario a alguien benigno. Número 5, y estos son los que vamos a mirar hoy. Solo le hago un repaso y luego nos enfatizamos en ellos. Bondad, lo contrario a bondad es maldad. ¿Qué es? Lo contrario a bondad es, ok, lo contrario a bondad es maldad. Y aquí hay un tema que por eso hoy quiero hablar de esos, de lo que es benignidad, bondad y fe. No confunda fe como fruto a fe como don. La fe como don está relacionado al creer para lo sobrenatural, mientras que la fe como fruto está relacionado a un carácter que es íntimamente, intrínsecamente característico del que ha sido influenciado por el Espíritu. Mientras que algunos ven, incluso hay unas versiones de la Biblia que lo traducen de esa manera, tiene que ver con lo contrario a fe. Algunos dirían incredulidad, pero no, realmente fe como fruto no significa fe de creer, sino fe de ser, tiene que ver con carácter, y lo contrario a esa fe sería infidelidad. Es más, la mejor traducción para fe es la palabra fidelidad o fiel, y eso transmite algo mucho más profundo allí. Número 8, mansedumbre. Lo contrario a mansedumbre sería ira. ¿Qué sería? Ira. Y número 9, templanza. Templanza no es ser templado, no confunda lo uno con lo otro, no confunda chicha con limonada. Templanza significa que alguien tiene autocontrol, pero lo contrario a templanza sería descontrol. ¿Y cuántos saben que alguien sin Cristo anda descontrolado? Totalmente descontrolado. Ok, la otra forma de mirarlo es que cada uno de estas características del fruto del Espíritu tienen un sinónimo. El sinónimo de amor, ¿qué sería? Un afecto en el nivel de Dios, en un nivel entrañable. Ok, ternura,
Gozo. El sinónimo de gozo es alegría. ¿Habrá algún alegre aquí esta noche? Gloria a Dios. Dele gloria a Dios. Amén. Y ya hablamos que la alegría que proviene del Espíritu va más allá de las mismas circunstancias. Puede que las circunstancias no den para uno andar, como dice el coro, estoy alegre, alegre, muy alegre, que Jesús llevó mi carga y la sepultó en la mar. Eso es la razón real de nuestro gozo, que ahora por su gracia somos salvos y que tenemos esperanza. Yo sé que hay gente aquí entre ustedes que está pasando momentos difíciles, afligido, en alguna situación bien delicada, pero usted está aquí con una esperanza que le produce alegría, que le produce gozo. Alabado sea el nombre del Señor, gloria a Dios. Y mientras que paz es tranquilidad y es imperturbabilidad, cuando el cristiano tiene gozo, o sea, alegría dada por el Espíritu, lo que perturba al diablo es no poder quitarle el gozo. Él se siente perturbado porque dice, yo no entiendo, yo ya no hay qué hacer. Yo me imagino que se agarra la cabeza, si tiene cabeza, y dice, no hay qué hacer con este. Cuanto más problemas, más termina finalmente diciendo, Señor, tú eres bueno. Él quiere que blasfememos y usted termina diciendo, Señor, te adoro. En estos días una hermana nos contaba, nuestra hermana Jenny, cómo cuando la vez que le dieron la noticia de que tenía COVID, el médico le dijo que salió positivo y ella le dijo, gracias a Dios. Y él le dijo, ¿me escuchaste bien? Te dije que tienes COVID. Y él le dijo, por eso, gracias a Dios. Y ella le dijo, por eso, gracias a Dios. Y eso no lo puede entender cualquiera, solamente el que tiene la confianza puesta en el Señor. Y aquí está nuestra amada hermana dando gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Paz. El sinónimo de paz es tranquilidad, imperturbabilidad. Una palabra larga, pero bien sabrosa. Imperturbabilidad. Benignidad. El sinónimo es gentileza. Y de eso vamos a hablar hoy. Gentileza. Amabilidad. Bondad. ¿Qué es bondad? Un sinónimo de bondad para ustedes. Alguien que es benévolo, bueno, benevolente. Y eso es muy interesante, por eso lo vamos a aprender hoy. Fe es fidelidad. Fidelidad. Mansedumbre es humildad. Humildad. No confunda manso con menso. Sacuda el que está a su lado y dígale, no confunda manso con menso. Mansedumbre es humildad. Jesucristo fue el ser más manso, es el ser más manso que existió, y en la tierra Él dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. La mansedumbre está ligada con la humildad, Y templanza es autogobierno, es autocontrol. De eso ya estaremos hablando a su debido tiempo. Así que espero no ser malentendido y reitero una vez más que cada uno de estas características del Espíritu o del fruto del Espíritu, un único fruto con varias características. Es como si yo saco una naranja y digo, esta naranja tiene este color, tiene este olor, tiene este sabor, tiene estos beneficios, tiene estos nutrientes, tiene estas vitaminas, etcétera. Es solamente un fruto, pero el fruto más maravilloso, porque ese fruto es el que se requiere para que usted y yo seamos llamados verdaderos hijos de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. En Mateo capítulo 7, versículo 16, hay un texto que me llama la atención porque dice así: por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Y aquí obviamente habla no solo de frutos
de carácter, que viene el fruto del Espíritu, sino frutos de resultados. Y ese es algo que hace parte de la vida cristiana. El cristiano no solamente da fruto en su cambio, en su conducta, en su carácter, sino también en sus efectos, en sus resultados. Y ese es todo el conglomerado de frutos de los que se habla allí. Pero ahora solamente estamos apuntándole a el fruto. Diga conmigo, el fruto del Espíritu. Amén. El fruto del Espíritu es. ¿Pueden decirlo ustedes de memoria sin leerlo allí? 1, 2 y 3. ¿Cuáles son los 9? 1. Amén, gloria a Dios. Esas las 9 características del magnánime, del maravilloso fruto del Espíritu. Tengo una Biblia muy bonita que se llama la Biblia del Pescador. Y la Biblia del Pescador hace un breve comentario sobre 5:22 al 23 de Gálatas y dice, el fruto del Espíritu, ¿qué es? Dice, es el resultado de la labor del Espíritu Santo en el creyente, es lo que se conoce como fruto del Espíritu Santo, mediante su obra, diga obra, diga obra. Por eso hablábamos de la obra y el poder. Por ahora estamos hablando de la obra. Cuando hablemos de los dones del Espíritu, ya hablaremos del poder del Espíritu. Pero note un detalle, su obra, el Espíritu, guía a los creyentes a buscar la perfección para el bien común. Aquí vemos, por supuesto, en este pasaje, esas características maravillosas, de alguna manera, descritas de una manera extraordinaria. Ahora, antes de avanzar un poco más, y bueno, estamos aquí tratando de entrarle con la ayuda del Señor al asunto, yo tengo algo que Dios puso en mi corazón y tengo aquí escrito. Les decía hace unos días que me propuse escribir algunos sonetos. Un soneto es una forma de poesía que tiene que ver con hacer un escrito que de alguna u otra manera hable, y quiero que mi esposa me ayude para que el soneto se escuche mucho mejor, gloria a Dios. Y quiero hablarle un poquito en este soneto, un soneto para que usted entienda, simple y llanamente es eso, es un poema que de alguna manera está dividido en 4 estrofas para comenzar, 4 estrofas siguientes, 3 estrofas siguientes y luego 3 estrofas siguientes. En total son 14 versos y es muy interesante cómo realmente los primeros sonetos que he querido ya hacer seriamente tienen que ver con el Espíritu Santo, porque Él es la fuente de la inspiración de todo lo que hagamos. Todo canto, todo escrito, toda poesía, todo aquello que usted y yo podemos hacer, solo se lo debemos a nuestro amado Espíritu Santo. ¿Cuántos saben eso? Gloria a Dios. Aleluya. Así que, de alguna manera, este soneto resume todo lo que es el fruto del Espíritu Santo. Y quiero que lo escuche. El fruto del Espíritu. La obra de su Espíritu da fruto. El cambio que produce es tan notable. Su gracia tan preciosa es favorable. Refleja la grandeza y atributo de su Santo Espíritu impoluto. Su fruto en un cristiano es admirable. Su efecto en el creyente indispensable. De obras de la carne sustituto. Su fruto bueno da amor y gran gozo. Da fe, benignidad, paz y paciencia. Dota de templanza bien precioso. Él hace a quien lo tiene bondadoso. La ira ante mansedumbre está en ausencia. Templanza hacia el creyente cauteloso. Esto solo se evidencia en su presencia. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Este es un pequeño escrito que resume de alguna u otra manera todo esto que hemos venido estudiando y lo que estudiaremos hoy. Definitivamente, sobre todo tocante a los 3 que vamos a hablar hoy, dijimos que vamos a hablar sobre, diga conmigo, benignidad, bondad y fe. Aleluya. Muy bien, de eso vamos a hablar el día de hoy. Fe, benignidad, y es cierto, Él, solo Él, es a quien lo tiene, es decir, a quien está lleno de Él, a quien lo puede hacer alguien bondadoso. Sin Él, definitivamente no podemos ser bondadosos.
el ser humano por naturaleza, y eso es lo que quiero demostrar con la ayuda del Señor, así como el carácter mismo de Dios se ve reflejado a través de lo que es el poder de la obra, del fruto del Espíritu en nuestras vidas, de la misma manera, todo lo que el ser humano es contrario al carácter mismo de Dios. En otras palabras, si Dios es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, el hombre por su naturaleza caída siempre es todo lo contrario. En lugar de amor, rencor. En lugar de gozo, un amargado. En lugar de paz, una persona totalmente perturbada. Hay siempre un corazón total. En realidad hoy en día lo que está ocurriendo en la sociedad, el tema del incremento de los suicidios, el tema del caos, se debe precisamente a esto, porque hay paz espiritual. Y obvio, no hay paz espiritual, y eso se refleja en lo emocional, se refleja en lo matrimonial, se refleja en lo social. La falta de paz en el corazón del hombre se refleja, es decir, por el ser humano siempre cada una de estas características será opuesta al carácter de Dios. El Señor nos muestra en su gracia siempre su paciencia, su benignidad, su bondad, su fidelidad, su fe, su mansedumbre, su templanza. Pero el ser humano por naturaleza, sin Dios, siempre hace todo lo contrario a lo que hemos mencionado. Por naturaleza el ser humano no está en templanza, sino descontrolado. No es alguien manso, sino alguien arrogante. No es alguien fiel, sino alguien infiel. No es alguien bondadoso, sino más bien maldadoso. No es alguien benigno, amable, afable, sino que muchas veces es alguien que es literalmente insoportable. ¿Por qué? Por su naturaleza caída. Por su naturaleza caída. Ahora, vamos a hablar unos minutitos sobre estos que nos corresponden el día de hoy. Así que vamos a comenzar con benignidad. Diga, benignidad. La benignidad literalmente significa amabilidad. Amabilidad. Y esta palabra viene del griego. Hay una forma que es chrestotes o chrestotes y significa integridad, excelencia de carácter. Incluso significa excelencia moral, significa docilidad. Y esto es bien interesante. ¿Por qué? Porque en resumen, la benignidad significa alguien que es íntegro, alguien que es excelente en cuanto a carácter, o sea, en cuanto a moral. Y en ese sentido, sí que se requiere la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Por qué decimos esto? Pues obviamente porque por naturaleza el ser humano, escuche esto, la benignidad es tan importante, diga conmigo, fundamental. Es tan fundamental por el hecho de que por naturaleza caída el hombre, en algunos casos, porque hay algunos que tienen una naturaleza tan oscura que aún en público ellos son lo que son, es decir, muestran su maldad, sale a flote. Pero el hombre, el ser humano, cuando digo hombre hablo desde el adolescente, el preadolescente, el hombre o mujer en general. El hombre por naturaleza tiende a ser literalmente un hipócrita en público, porque él tiende a portarse juiciosamente en público, pero en su vida secreta es un inmoral. Mientras que en público parece un ángel, en secreto es un demonio. Y no me refiero al privado, porque a veces el privado es cuando alguien es testigo y el punto aquí de la benignidad según Dios va más allá de solo de ser amable. Es decir, por supuesto, también transmite la idea de amabilidad. Y amado hermano, no debe haber gente más amable que el verdadero cristiano. No debe haber gente más saludable que el verdadero siervo del Señor. Dice la Biblia que el siervo de Dios no debe ser contencioso, sino amable para con todos.
apto para enseñar. Es decir, la amabilidad, pero claro que sí que está ligada. Por supuesto, la amabilidad está íntimamente ligada con la benignidad. Incluso también la Biblia dice en 1 Timoteo 3:3, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Y claro, eso es benignidad, no en el sentido de saludable, de ser saludable, sino más allá de lo que es simple y llanamente ser saludable. El término benignidad está íntimamente ligado a la moralidad. Y ese es el punto más importante que todo creyente necesitamos hoy en día. No hay nada más triste que leer biografías o historias de grandes hombres y grandes mujeres de Dios que en algún momento fueron muy usadas o muy usados, pero que cayeron y nunca más se levantaron. Es decir, caer es parte del ser humano. Incluso el justo dice 7 veces caerá el justo y se levantará. Pero lo triste es cuando se quedan caídos. Eso duele. Y no hay nada más triste que eso. Pero cuando uno hace una investigación de por qué algunos se quedan caídos, es porque siempre les faltó este elemento fundamental del espíritu llamado benignidad. Diga, excelencia de carácter. Incluso esta Biblia del Pescador traduce como excelencia moral. En otras palabras, alguien que es por carácter, que es por naturaleza, lo que es en público, puede hacerlo no solo en privado, porque aún en privado, aunque el grupo es menor, aún así se pueden tratar de mantener las apariencias. Y lamentablemente el ser humano caído le gusta y le importa mucho más la reputación que el carácter. La reputación es lo que los demás dicen de nosotros. El carácter es lo que Dios sabe y lo que tú y yo sabemos de nosotros mismos. Y el carácter es lo que realmente nos va a llevar de alguna u otra manera a ser delante de Dios íntegros. Es lo que nos va a llevar a serle gratos. Porque es cierto, públicamente, eso es como, vamos a poner este ejemplo, es como si usted tiene un cuarto, una sala muy hermosa, pero debajo de uno de los muebles hay una rata podrida. Y resulta que usted, cuando se enfoca en la reputación y no en la benignidad, no en la excelencia moral, es como si usted le echase fabuloso y le echase lavanda y eso oliese muy rico por los laditos. Pero cuando se levanta el mueble, se mueve, el olor nauseabundo, putrefacto va a fluir, va a salir. Y exactamente eso es lo que pasa hoy en día, lamentablemente, en muchos que no son creyentes con una excelencia de carácter. Gente que puede que huela bonito en ciertos momentos. ¿Cuáles? En el culto. ¿Quién no huele bonito espiritualmente? Porque en el momento de culto hay oración, hay alabanza, hay canto. Incluso usted levanta sus manos y dice: Señor, limpia mi corazón, limpia mis pensamientos, limpia mis manos, perdóname. Y en ese momento usted emana un olor grato. Pero si usted no se llena del Espíritu Santo y no deja que la obra de Dios lo trabaje, entonces pasa de la vida pública, del olor fragante, a la vida secreta, a un olor nauseabundo. Y eso es lo que a Dios le abomina. Porque, amado hermano, realmente, como dice una canción por allí, esta es una de las canciones que siempre he estado de acuerdo con esa letra, porque dice una gran verdad. Dice: cuando nadie me ve en la intimidad, donde no puedo hablar más que la verdad, donde no hay apariencia, allí soy sincero. Allí mi apariencia de piedad se va. Allí es tu gracia lo que cuenta, tu poder lo que sustenta para estar de pie. Porque, amado hermano, en público, si usted mira al que está a su lado, se bañó, está bien perfumado, espero que se haya bañado, está bien arreglado, se ve bien. Pero la pregunta es: ¿estamos tan llenos de benignidad
Y la benignidad, recuerde, va más allá de solo amabilidad, aunque está ligado, porque incluso un creyente donde la obra del Espíritu está actuando, un creyente donde el Espíritu de Dios, la obra actúa, es un hombre o es una mujer benigno, es decir, amable, delicado, cortés, deferente, atento, tiene distinción, tiene gracia, pero esa gracia que se refleja en público, esa gracia fue trabajada en privado. Esa gracia fue trabajada en secreto. Y ahí son los niveles de benignidad. Diga, secreto, privado, público. En secreto solo puedo alcanzar ese nivel de naturaleza, como dice la palabra benignidad, de excelencia moral, cuando en secreto, cuando ya no está ni la esposa ni el esposo, cuando ya no están ni los hijos, ya no está ni el mejor amigo, cuando no hay nadie, cuando estamos solos, Él y nosotros. Y es allí donde realmente importa. Es allí donde surge el olor fragante o el olor nauseabundo. Y alguien decía, un pastor escribía más o menos, no recuerdo exactamente la frase, pero más o menos versaba así: se amenazaba un tiempo de que las redes sociales iban a exponer todas las charlas privadas. Se hablaba de que Google, que WhatsApp, que todas estas redes iban a exponer, iban a publicar. Y lo más tremendo es lo que él decía, este pastor, y eso tocaba mi corazón, me sacudía profundamente porque es real. Decía, ¿por qué veo a muchos asustados porque van a revelar todas las conversaciones? Decía, qué bueno sería que las publicasen y la gente tuviese que decir, es exactamente el mismo que es en público. Que aunque la palabra irreprensible en la Biblia, ¿sabe lo que significa? Cuando dice que debemos ser irreprensibles, no significa que nadie te señale, no significa que nadie te acuse, incluso no significa que nadie te calumnie, no significa que no te levanten una mentira. La palabra irreprensible significa que te señalan, te acusan, te calumnian, te inventan lo que te tengan que inventar, te investigan, te chuzan, como dicen hoy en día en términos actuales, la llamada, te investigan en privado y aún así no te encuentran nada malo. Irreprensible significa que te señalan, y aunque te señalen, ni con mentiras van a poder destruir lo que tú eres realmente en secreto. Al mismo estilo de Daniel. Daniel tenía excelencia moral de tal manera que tuvieron que hacer cantidad de tramas para poder atentar contra su vida, porque la Biblia dice que fueron a investigar y ningún vicio, dice una versión, ninguna falla se encontraba en él, porque aún en secreto, lo raro para ellos era que el hombre en secreto, cuando nadie lo veía, él abría las ventanas y se ponía a orar 3 veces al día. Y amado hermano, allí está el primer secreto de la benignidad, el Espíritu de Dios evocado a través de la oración. Sin eso no se puede tener excelencia moral. Alabado sea Dios. Sin eso solo será un montón de cristianos aparentando, intentando, pero no siendo. Hace unos días el pastor Andrés Manzanares predicó un mensaje impactante en el evento donde estuvimos, y él dijo una frase: Dios no nos llamó, hablando de la cizaña y el trigo, y él dijo, Dios no nos llamó a parecer, Dios nos llamó a ser. Y obviamente que la cizaña se parece mucho, pero no es trigo. Y Dios no nos llamó a parecer, Dios nos llamó a ser. ¿Cuántos están recibiendo esta palabra en esta hora? Yo necesito en este día, amados hermanos, porque hay una palabra que muchas veces ha surgido desde diferentes púlpitos en diferentes lugares del mundo, y es esta: solo la eternidad revelará quién es de Dios y quién no lo es. ¿Y sabe con base a qué se va a juzgar? Con base a esto que se llama benignidad. Pero Señor, si yo era el más amable de todos, pero no eras congruente en el público como en el secreto.
Incluso la benignidad, la amabilidad, la delicadeza, la cortesía, la deferencia, la gracia, la distinción a la que se refiere aquí, se refiere a una amabilidad que no sea hipócrita. Es decir, tú puedes ser el más sonriente en público y el más saludable, como dicen por ahí, más saludable que un Alka-Seltzer, pero ¿tú hablas así de bien de esa gente en público, en privado, en secreto? Porque hay quienes son muy papachosos, muy consentidores en público, pero son en privado, en secreto, hablan terrible, y eso ya no es benignidad. Puede que alguien diga, oh, qué amable aquella vecina, qué amable aquel señor, y dan la vuelta a la esquina y usted está hablando todo tipo de cosas raras. Eso no es benignidad. La verdadera benignidad de la que habla la Biblia está relacionada a distinguir a los demás, a hablar con gracia de los demás. Y por eso alguna vez escribía algo que es necesario que usted siempre lo medite. Nadie, escuche bien, debe olvidar eso. Y es que todo aquel que no tiene ninguna vergüenza, ningún reparo en hablar mal de otro en mi presencia, tampoco lo va a tener para hablar mal de mí en mi ausencia. ¿Sí me está escuchando? Toda esa gente que habla muy mal de otros en su presencia, es muy fácil que ese mismo hable mal de usted cuando usted ya no esté. Y es lo que está pasando lamentablemente hoy, porque hace falta benignidad. Diga excelencia de carácter. Diga integridad. ¿Cuántos queremos ir al cielo? ¿Cuántos anhelamos ir al cielo? Primera cosa que no vamos a olvidar hoy es que necesitamos de tal influencia del Espíritu, porque el carácter de Dios benigno hace que Él no solo sea amable, afable, cortés, delicado, deferente, distingue a su creación y la trata con gracia, en especial a la máxima expresión de su creación, que es la raza humana o el género humano, sino que Él es auténtico con ella. Es decir, usted no puede temer de que Dios le diga una cosa, como dicen algunos ateos o algunas personas que tratan de hacer burla de la Biblia y dicen, ustedes creen en esos seres, pero ellos son como unos actores en el mundo espiritual. El diablo y Dios son amigos y se burlan de los hombres y los manipulan. Pero amado hermano, no es así con el Dios de la Biblia. Los dioses de las tinieblas, los dioses llamados demonios caídos, los ídolos manipulan a la raza humana, pero hay un Dios que es el mismo cuando está hablándote en tu palabra, es el mismo que te ama, pero es el mismo que te corrige. Él no finge, Él es directo, Él es claro, Él es sincero. Y ese carácter de benignidad es el que nosotros debemos reflejar, de tal manera que nosotros no solamente seamos benignos en el sentido de amables, afables, corteses con los demás en público, sino que también sea eso lo que nosotros reflejemos en privado. Y es allí donde creo que muchos hemos fallado. ¿Cuántas veces usted es súper amable en público y trata a la persona como si fuera lo máximo, pero cuando usted está en su ambiente privado, usted no piensa ni habla de la misma manera? Y sabe que hay uno que está supervisando exactamente al pie de la letra hasta nuestros pensamientos. Dice la Biblia en Juan que hubo un momento donde muchos creyeron en Él, pero también dice el mismo pasaje, pero Jesús no confiaba en ellos. La Reina Valera dice, no se fiaba de ellos. ¿Y sabe por qué? Porque conocía sus pensamientos. Sí, ellos creían en Él y decían, oh, wow, este es un ser maravilloso, lo que habla es glorioso. Creían en Él, pero Él dice, yo no confío en ellos porque sé lo que están pensando. Sus palabras de labios le honran, pero su corazón estaba lejos de ellos. Y amado hermano, la benignidad está ligada, esto es una vara muy alta, por eso es que el hombre por naturaleza no la puede alcanzar. ¿Sí me estoy explicando?
Esto es algo que el hombre por naturaleza imposible. ¿Cómo puede lograr esto? Solamente es el Espíritu de Dios, el Espíritu de gracia, el que hace que aún aquellas personas que te ofenden, te hieren, te dañan, tú no permites que el Satanás siembre rencor, sino que al contrario, tú terminas incluso teniendo misericordia de esas personas. ¿Eso quién lo puede hacer? Solo la benignidad que viene de Dios. Porque Satanás quiere que cada uno, por eso nos hablaban en estos días del perdón, de la reconciliación, hermano, quiere que tú y yo recibamos improperios, injurias, ataques de todo tipo, y que en algún momento, cuando te lo encuentres, le des el abrazo del oso y seas amable por fuera, pero que allá en lo profundo de tu corazón todavía se remueva algo raro por allá que no debe estar allí. Porque la benignidad no está ligada solo al público, también está ligada al secreto. Y si hay algo que hace falta en esta generación, hermano, el mundo está lleno de hipocresía, de maldad, de gente que aparenta pero no es. Pero el Hijo de Dios debe ser auténtico, y para eso solamente el Espíritu de Dios puede hacer ese impacto en nuestros corazones. Amado hermano, no hay otra manera. No se puede, porque humanamente es imposible. Humanamente van a venir los recuerdos, humanamente van a venir los pensamientos. Y aunque tú quieras hacer, yo escuchaba alguna vez a un profesor que era ateo y él decía que él no necesitaba del evangelio ni de Dios, que él por su fuerza de voluntad, él ya había dejado hace yo no sé cuántos años, no se probaba una gota de licor, y claro, por fuerza de voluntad dejó unas, pero el problema es que cuando alguien pretende ser benigno, tener naturaleza, excelencia de carácter, por su propia fuerza de voluntad, hace esto. Y es que se limpia, entre comillas, de una cosa, pero se empieza a untar con otra. Y es igual al dicho católico que dice: el que peca y reza, empata. Y por eso ellos viven engañados, porque él de todos modos seguía burlándose de la Biblia y seguía burlándose de Dios. Aunque él decía: yo no necesito, ya soy libre de la adicción. Pero tenía otros tipos de problemas e incluso otros tipos de adicciones. Amado hermano, como cristiano, el único que puede superar esta gran batalla y llegar a tener la excelencia de carácter, tal excelencia que era la excelencia de un hombre llamado Natanael. ¿Se acuerdan ustedes de Natanael? La Biblia dice que un día le trajeron a uno que llegó a ser de los 12, llamado Natanael, y una de las cosas que más me impacta es cuando que se le acerca a Jesús, y Jesús lo primero que dice es esto. Imagínese usted, imagine la escena, un señor viniendo allí, un tipo que en su vida había visto al Señor, y el Señor lo primero que dice es las siguientes palabras: he ahí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Y el hombre sorprendido le dice: pero ¿de dónde me conoces? Y él le dice: antes que vinieses, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Pero si estaba solo en ese momento. Sí, yo te vi. Porque estaba hablando en ese momento en su autoridad divina, en su omnisciencia, en su presencia divina, y estaba declarando: yo te vi. Amado hermano, qué tremendo. ¿Qué si tuviésemos que preguntarle al Señor Jesús en este mismo momento: antes que vinieses a este culto, yo te vi? ¿Será que Él va a decir: he ahí una hija de Dios genuina en quien no hay engaño? Benigna. ¿Es un verdadero benigno? Eso solo lo puede responder Dios y cada uno de nosotros. Pero amado hermano, hoy la palabra está aquí para abrirnos quitarnos ese velo y enseñarnos que más que solo ser amables de palabras, se requiere que eso nazca primero en el corazón. Porque muchas veces algunas traducciones simplifican el asunto y usted ve versiones muy lindas, pero solo dice, en lugar de benignidad, dice amabilidad. Y uno dice: bueno, con tal de que yo salude y sea amable, ya es suficiente. Pero en el corazón saluda, pero como que con rechazo. Como que ese no es el nivel de benignidad que Dios quiere. El nivel de benignidad que Dios quiere es que tú y yo amemos y saludemos y seamos amables y seamos en público lo mismo que podemos ser en secreto, no solo en privado, sino en secreto.
En secreto nos conoce Dios y cada uno de nosotros. En privado nos conoce nuestra familia y los más cercanos. En público los demás. Pero hay mucha gente que vive engañada. ¿Por qué? Y incluso hay mucha gente que la misma gente no quiere de Dios. ¿Por qué? Porque dice, es que mi mamá no es ni en privado lo que es en público. La pregunta es, ¿y qué será en secreto entonces? No, es que si fuera así como es con ustedes en el público, maravilloso. Pero es que ni en privado. Yo sé que alguien está recibiendo esto. Yo lo estoy recibiendo esta noche. ¿Cuántos de verdad lo están recibiendo? Dígalo, yo lo necesito. Porque, amado hermano, ¿sabe por qué yo oro? ¿Y cuál es una de mis cargas? Creo que no lo digo solo por mí, creo que es la carga de todo aquel que ama las almas. Es que estos grupos maravillosos que se hacen en cada servicio, en todo el país, en todo el mundo, de reunión, de adoración, grupos celulares, cultos, eventos, todo eso. Lo maravilloso es que estas personas un día en la eternidad hayan pasado la prueba de la benignidad y estén con Él para disfrutar del carácter de Dios por toda la eternidad. Pero no que nos pase las tristes escenas que se narran en la Biblia, de aquellos que dicen, pero Señor, sí, en tu nombre hicimos. Eran muy públicos, pero nada en secreto. Diga conmigo, benignidad. Lo segundo, diga, bondad. La palabra bondad viene del griego agatosune, y eso significa benevolencia. Y esto es algo que quiero que lo mediten en estos últimos minutitos. Benevolencia, eso significa literalmente rectitud de corazón y de vida. La palabra agatosine viene de agatos, que significa, y esto es curioso, significa bueno intrínsecamente. Y esto es curiosísimo, porque a ver, la Biblia dice, no hay justo ni aún uno. ¿Cómo es posible que un ser humano caído, que un ser humano pervertido por naturaleza, es más, todo bebito, y escuchen, no quiero ser malentendido, así que préstenme su atención, todo bebito, desde que ya empieza a tener ciertos movimientos, él tiene un alma, o sea, el cuerpo lo limita, pero su alma es tan fuerte que tiene todo el potencial del linaje caído del pecado de adámico en su propia naturaleza. Y por eso ve a todo bebito que él, cuando se empieza a demostrar sus primeros gestos en algún momento de ira, de rabia, él no hace más porque es incapaz, pero él es capaz de hacer muchas cosas por su alma caída. Obvio, los bebitos, mientras no tengan la conciencia y los lleve a hacer el pecado porque su cuerpo se los impide, por eso también ellos son salvos, porque no pueden llegar a pecar como pecaría alguien como cada uno de nosotros, que en un cuerpo ya desarrollado, esa alma pecaminosa que se empieza a manifestar desde los bebitos. Aquí hay muchas madres de familia y saben que esas hermosas criaturitas, dulces y tiernitas como son ellos, pero cuando se enfurecen, ellos demuestran el potencial que hay dentro de ellos. Y cuando yo veo un bebito, siempre digo, Señor, aquí en él hay un gran potencial para convertirse, si va por el buen camino, en un gran instrumento en tus manos, pero también puede convertirse en un instrumento en las manos del enemigo. Y para eso es que necesitamos algo que se llama bondad, y esa bondad solo proviene de Dios, porque la Biblia dice en Génesis 6 que el pensamiento del hombre es malo desde su juventud. Y esa palabra juventud no significa juventud en el sentido como nosotros lo entendemos, de los 18 para arriba, no. La palabra juventud habla en el idioma hebreo desde el momento en que despierta la conciencia y puede empezar a hacer algo por su propia cuenta. Y ellos ya desde cierta edad, por esa razón yo sé que hay debates por allí de que ya no se bauticen a los de 10 años, no se bauticen a los de 9, de 11, pero no entienden que el enemigo es tan astuto que está destrozando la mente de los niños desde el momento que ya son conscientes. Los contamina de pecado, de inmoralidad, de maldad. ¿Para qué? Para arrastrar esas almas a la misma eternidad del Hades y del infierno. Por esa razón es que como hijos de Dios, los que hemos, aquí hay un testimonio, creo que mi hermana Lucenit fue bautizada a la edad de 7 años, creo que ella nos contaba. ¿O qué edad fue bautizado usted? ¿O fue
a los 13 años. Bueno, alguien nos contaba de un testimonio así. Yo fui bautizado a la edad de 10 años, pero amado hermano, porque ya había conciencia de la palabra también en mi corazón. Y lo único que puede hacer que cada uno de nosotros podamos llegar a tener ese nivel de bondad, a lo que se llama bueno intrínsecamente, propiamente significa bondad intrínseca, especialmente en el sentido de una calidad y condición única. En otras palabras, el ser humano por naturaleza, desde muy pequeñito, ya es tendiente, ya es proclive, ya es propenso hacia lo que es malo. Por esa razón a ningún niño se le puede enseñar, es más, a ningún niño se le debe enseñar a mentir, pero él miente. A ningún niño se le debe enseñar a ser grosero, pero se vuelve grosero. A ningún niño se le debe enseñar a hacer cosas malas, pero es lo primero que hace. Es más, ¿por qué eso surge? Porque está en su naturaleza caída. Y ahí viene el asunto. Si un niño, yo estoy poniendo el ejemplo más, si un niño consciente ya tiene esas actitudes, ¿qué decir de una cantidad de gente madura, adulta, mañosa? Y así llegamos a Cristo, con mañas, con resabios. Yo esperaba que alguien dijera, así es, porque es que es verdad. Así hayamos nacido en hogares cristianos. El punto es este: el único que puede hacer que esta característica se manifieste, esta característica del fruto del Espíritu, está relacionada con un nivel de bondad que no puede ser explicado naturalmente, sino que proviene sobrenaturalmente a través de la influencia del todo bondadoso, todo bueno, todo misericordioso Espíritu Santo. Es decir, solo Él es el único que puede llevarnos a ser buenos como Él quiere que seamos, a amar como Él quiere que amemos. Alabado sea el nombre del Señor. No se puede de otra manera. Y eso es lo que hace que cuando una persona realmente se ha convertido, incluso se vuelva irreconocible. Porque cuando una persona realmente se ha convertido, la gente dice, wow, es que parece otra persona, es que es otra persona, es una nueva criatura. Pero es que si eso, o sea, hay gente que se queda anonadado, impresionado al conocer a un verdadero cristiano transformado. ¿Por qué? Porque era el mañoso del pueblo, el peleonero de la cuadra, el mal hablado del sector, el problemático de la zona, el hombre más irresponsable, el terrible de la familia. Pero cuando la obra del Espíritu lo toma, la bondad es tan magnánime, tan maravillosa, que, amado hermano, se vuelve bueno intrínsecamente por el poder y la influencia del Espíritu Santo de Dios en él. Y aquí viene un punto bien importante antes de tocar el último y terminar hoy, y es que esta bondad está relacionada con misericordia. Diga, misericordia. Y solo se puede sentir este nivel de misericordia con aquellos que no han conocido a Cristo. Es decir, cuando alguien tiene la bondad del Espíritu, esa misma bondad lo vuelve misericordioso. ¿Por qué? Porque ha recibido misericordia, ha recibido bondad. Esa bondad de Dios le penetra tan profundo en su alma que cuando ve a otra persona, sea quien sea, no puede, literalmente no puede dejar de sentir lo que Jesús sentía. Dice que Jesús, al mirar las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque las miró como ovejas dispersas, descarriadas, sin pastor. De la misma manera, un creyente sincero se caracteriza por tener bondad, misericordia, compasión para con todos, pero en especial para los que no tienen a Cristo. Y, amado hermano, muchos pensamos en el poder del Espíritu Santo solo para lo sobrenatural, y de eso hablaremos: dones, milagros, sanidades, discernimiento de espíritu. Pero se nos olvida que aún los dones sin el fruto no son seguridad de salvación. Puede que tenga todos los dones, pero si no tiene el fruto, su alma está en riesgo. Porque puede que usted pase lo que muchos, en lugar de tener misericordia, y usan los dones no para salvar a los perdidos, sino para negocio propio, para reconocimiento propio.
Hoy en día se habla, escuchaba un predicador amigo alguna vez en cierta isla, creo que fue, o en cierto territorio en Centroamérica, y él contaba cómo llegó alguien hablando de que tenían milagros y sanidades y todo eso, y andaba vendiendo pedacitos del manto sagrado de yo no sé dónde, y la gente compraba eso, y la gente, bueno, iba con su fe y recibía, pero eso es lo que no se debe hacer, porque es un negocio con las cosas espirituales. Y esta persona nos contaba, testificaba que fue tan terrible que se le acabó el pedazo de un manto viejo, grueso y feo por allí, y finalmente la gente hizo que él se sacara la camisa y empezaron a cortar pedacitos de camisa para comprar eso. Amado hermano, los dones sin el fruto no son seguridad para la salvación. Diga conmigo, necesitamos el fruto. Y el fruto del Espíritu es tener misericordia, compasión con los perdidos. Y finalmente eso nos llevará a valorar las almas más que el reconocimiento. Las almas más que lo que se pueda decir o no. Las almas son el precioso tesoro de Dios aquí en la tierra, pero Satanás las tiene cautivas. Y por último, diga conmigo, fe. La palabra griega pistis es de donde se traduce fe y significa fidelidad. Hay unas versiones que lo traducen como fidelidad, y es en referencia a uno en el que se puede confiar. Señala el significado pasivo de la fe, es decir, no el activo de la fe para milagros, para sanidades, no, sino el pasivo de la fe, en el sentido de que afecta mi carácter. Acuérdese, el fruto no es hacia afuera, el fruto es hacia adentro, me afecta a mí. Y el fruto pasivo de la fe habla de alguien que es digno de confianza, alguien honesto, alguien con confianza en el trato de unos con otros, alguien que tiene lealtad. Y amado hermano, estas palabras para el mundo actual son palabras hasta desconocidas por muchos, porque ya no se oye de la fidelidad, ya no se entiende la lealtad, ya ni se sabe qué es honestidad para muchos, ya ni se entiende, ya la gente dice ya no se sabe ni a quién confiar. Y la Biblia incluso dice: maldito el hombre que confía en el hombre, pero hace un hincapié en el contexto al hombre pecador, al hombre pecaminoso. Pero cuando alguien tiene el carácter de fe de Dios, de fidelidad de Dios, amado hermano, te lleva a tener ese nivel de confianza, alguien a quien le puedes contar algo y no te va a hacer quedar mal, alguien por quien puedes pedir oración, y ese alguien no te va a hacer un chisme ni una calumnia, sino que más bien te va a decir: nos unimos en este propósito y vamos a orar por tu problema. Y le duele las circunstancias de otros. Yo le doy gracias a Dios. Yo no sé, yo le pido a Dios que me ayude, pero hay gente que me ha escrito una cantidad de cosas en internet, en Facebook. Me refiero a cosas que solo Dios y ellos, y ni siquiera, muchas veces, ni siquiera mi esposa la sabe, pero me cuentan cosas. Me dicen: pastor, por favor ayúdame a orar porque tengo esta, aquella y esta y aquella batalla. Y cosas bastante fuertes, cosas bastante dolorosas para ellos y vergonzosas. Y yo muchas veces le digo: pero ¿y cómo hiciste para escribirme y abrir así tu corazón si ni siquiera sabes quién está al otro lado? Dice: no sé, oré, escuché un mensaje, escuché y sentí pedir una oración. Y a muchos de ellos yo les mando material, prédicas, de acuerdo al tema que me cuentan. Les empiezo a mandar estudios, prédica y oración. Es lo que podemos hacer, pero jamás para señalarlos, jamás para decir: oh, wow, ¿cómo? ¿Qué clase de gente es esta? No, se necesita este mundo tan perdido, incluso la iglesia, donde hay gente con tantas batallas, con tantas dificultades, necesita de gente que sea fiel, que sea leal, que sea digna de confianza. Y amado hermano, si no se puede confiar en un hijo de Dios verdadero, entonces ¿en quién se puede confiar? La fe como fruto del Espíritu se demuestra en mantenerse firmes, leales y fieles. Y hay dos formas de fidelidad. La primera es fidelidad, lealtad en el sentido de una verdadera confianza mutua. Pero la segunda es en el sentido de poder mantenerse fieles, firmes y leales en el camino de Dios. Y eso sí que es fundamental, porque nadie irá al cielo siendo infiel. La fidelidad a Dios es fundamental. Quiero que se ponga de pie y vamos a orar por esto. Pero sobre todo, esta fidelidad se refiere a ese tipo especial de creyentes en los que se puede confiar.
pues son honestos y ante todo son leales, todo como resultado de la obra del Espíritu Santo en ellos. Amado hermano, hay gente que antes de Cristo, hermano, usted no podía dejar 50 pesos porque se le desaparecían. Antes de Cristo, usted no podía dejarle ni un pañuelo viejo porque se lo robaba. Pero después de Cristo, la confianza se ha restituido porque ha sido liberado. Yo quiero que terminemos orando por alguien que quiera pasar a este altar. Venga, pase aquí. Quien crea que necesita benignidad, pase. Quien crea que necesita bondad, de esa que acabamos de hablar, pase. Y quien crea que necesita fe, venga a este altar y oremos. Dígale al Señor con humildad: Señor, yo vengo ante ti. Yo no lo estoy llamando, lo está llamando Dios. Yo nunca entiendo cómo a veces cuando alguien llama a un altar la gente se queda así. Es Dios que te está llamando, no soy yo. Si alguien de verdad ha recibido esta palabra, este altar está abierto. Este altar está abierto. Y allí donde usted está, doble en sus rodillas delante del Señor y diga al Señor: yo necesito ser investido de esa paz. Yo necesito ser investido de esa benignidad, de esa bondad, de esa fe. Señor Dios y Padre Celestial, aquí hay personas que están pasando a este altar. Y allí donde usted está, doble su rostro, doble sus rodillas, incline su corazón y dígale al Señor: yo te necesito, amado. Yo quiero hacer tu voluntad. Yo quiero cumplir tu llamado, quiero cumplir tu propósito. Fui llamado con un propósito especial, Señor, y sé que por mi propia naturaleza, por mi propia cuenta, Señor, por mi propia alma y por mi propia condición humana caída, literalmente me resulta imposible experimentar ese nivel de benignidad pública y secreta. No me es posible por mi propia fuerza tener esa bondad intrínseca por naturaleza. Señor, no puedo hacerlo por mi propia cuenta. No puedo tener compasión ni siquiera por mi propia alma, mucho menos por otros. Pero también, Señor, es imposible ser fiel y también ser digno de confianza, fiel a tu camino, fiel a tus propósitos, pero ser digno de confianza si no estoy verdaderamente ungido, verdaderamente lleno, verdaderamente influenciado por tu Espíritu Santo. Hoy te pido, Señor amado, ten misericordia de nosotros. Aquí en este altar hay gente que ha pasado humildemente. Yo te pido, Señor, levanta tus manos sobre ellos. Yo te pido, Señor, levanta tu gracia sobre ellos. Te pido, Señor, extiende tu manto de misericordia sobre ellos y glorifica tu poder en la vida de ellos, de manera que se despierte sobre sí la naturaleza que viene del Espíritu. Su palabra dice que Él nos hizo partícipe de su naturaleza. En esta noche donde tú estás, levanta tu voz y levanta tus manos y comienza a clamar al Todopoderoso y dile: Señor, yo necesito experimentar esa gracia que proviene de ti. Yo necesito experimentar esa bondad que proviene de tu Espíritu, Señor. Yo necesito esa benignidad y esa fe que solamente tú puedes dar. En el nombre poderoso de Jesús, levante sus manos al cielo, allí donde está, de rodillas, donde está. No se levante, allí de rodillas está bien. Levante sus manos y diga: Señor, yo recibo en esta noche, por la autoridad de tu nombre, por la autoridad de tu palabra y por el poder de tu Espíritu, yo recibo en esta noche lo que tú tienes para mí, en el nombre poderoso de Jesús. Que crezca en mí la influencia del Espíritu, que crezca en mí, Señor, el fruto del Espíritu, que se desarrolle en mí la gracia sublime del Espíritu. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesucristo. Yo declaro en el nombre de Jesús que esta generación de hombres y de mujeres que se está levantando en esta iglesia se levanta con el poder y la influencia del Espíritu, de tal manera que se nota en ellos la bondad, la benignidad, la fe que viene del cielo. Alguien que pueda adorarlo por un minuto, alguien que pueda aplaudirlo con un minuto, alguien que pueda exaltar su nombre.
porque Él está aquí. Llénate de Dios ahora, llénate de su bondad, llénate de su benignidad, llénate de su fe, llénate ahora en el nombre poderoso de Jesús. Y Rababashanda, eso es hermano, eso es hermana. Recibe la gracia del Dios del cielo. Yo declaro en el nombre poderoso de Jesús la gracia que viene del cielo sobre ti. Y declaro vida, declaro la vida del Espíritu, declaro la bondad del Espíritu, declaro la benignidad de la gracia de Dios, declaro el fluir de su presencia. Eso es alguien que pueda levantar sus manos y aplaudir la gloria. Yo declaro en el nombre de Jesús un derramamiento de la benignidad del cielo sobre ella. Ahora la gracia de Dios, la misericordia de Dios aquí. Siento la gracia de Dios sanando ahora, liberando ahora, rompiendo cadenas ahora. Alguien que pueda adorar, eso es, suelta tu voz, suelta tus manos, recibe la gracia. Y hay hermanos, hay hermanas aquí que necesitan solo de la gracia. Esa gracia de Dios te va a sanar, esa gracia de Dios te va a liberar, esa gracia de Dios va a romper las cadenas, esa gracia de Dios te va a dar poder, esa gracia de Dios te va a dar victoria en el nombre. Y el Espíritu de Dios sanando, el Espíritu de Dios transformando. Hay corazones heridos, la benignidad de Dios, la bondad de Dios y la fe de Dios viene sobre cada uno en esta noche. En el nombre poderoso de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús. Restáurame, Señor. Y sé que tu gracia, sé que tu bondad, sé que tu misericordia está cubriendo en esta noche, Señor, este recinto. A cada persona aquí presente, Señor, derrama sobre ellos la gracia sublime del Dios del cielo. Viene sobre nosotros y nos da vida en esta noche, en el nombre poderoso de Jesucristo. Eso es varón. Eso es aquí adelante, ahí atrás, ahí en cualquier lugar. Extiende tu adoración, extiende tus manos hacia el cielo, extiende tu voz y declárate libre. Declárate hoy bajo la cobertura de la sangre del Cordero de Dios. Purifícame y lávame, renuévame, restaurame. Yo declaro tu bendita gracia una vez más. Así como me has envuelto a mí, así como me has dado tu gracia. Oh Señor, te quiero conocer. Hasta el adolescente, desde el joven hasta el anciano, Señor, todo rendido soy a los pies del Espíritu Santo, a los pies del poderoso Jesús, a los pies del divino Maestro. A su nombre sea la gloria, a su nombre sea la gloria. Habrá alguien que pueda soltar en júbilo, en gratitud, un aplauso con toda su fuerza y decir: yo recibo esa benignidad, yo recibo. El poder del Espíritu está aquí en esta noche, iglesia. La gracia de Dios está aquí en esta noche, amado hermano. La gracia de Dios está aquí en esta noche. Sé libre en el nombre de Jesús de Nazaret. Yo declaro en el nombre de Jesús que alguien ahora está siendo libre por el poder, libre por la unción, libre por el Espíritu de Dios.
Alabado sea Dios. Allí donde tú estás, recibe el abrazo del Dios Todopoderoso. Recibe la gracia del Dios del cielo. Y dile: Señor, yo te amo, yo te alabo. Yo recibo, Señor, tu perdón, tu consuelo. Ayúdame, dame poder. Dile: Señor, para vencer cualquiera sea tu batalla en esta noche, recibe el poder de Dios para vencer. Sanando, 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 sanando. Pido, Señor, por cada persona en la internet y aquí, en cualquier lugar, Señor, envía tu sanidad, envía tu sanidad, envía tu sanidad, envía tu sanidad, envía tu sanidad. Envía tu sanidad, envía tu liberación ahora. Suelta, Espíritu de Dios, suelta las cadenas, Señor, ahora, en el nombre de Jesús. Aquí está Él en esta noche, hermano. Aquí está Él en esta noche, hermana. Oh, santo es tu nombre. Santo es tu nombre, Jesús. ¿Cuántos dicen conmigo, gloria a Dios? Quiero que haga algo antes de volver a su lugar. Le dé un abrazo a 2 o 3 personas y le diga una palabra de bendición. Lo que nazca de su corazón es Dios que lo va a guiar. Y dígaselo en el nombre poderoso de Jesús. Alabado sea Dios. Sana hoy adolescentes, niños, jóvenes, adultos, en el nombre poderoso de Jesús. Señor, trae amor, el amor que solo tú das, el gozo que solo tú das, la paz que solo tú das, la paciencia que viene de ti, la bondad que viene de ti, la templanza que viene de ti, la fe que viene de ti, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús.